Amén, amada iglesia del Señor, sea bienvenido nuevamente a un video más, una prédica más que tenemos para poder bendecirle a través de las plataformas que se han habilitado para bendecir a la amada del Señor. Amados hermanos, quiero decirles bienvenidos y gracias por darnos la oportunidad de poder entrar hasta su casa, a su hogar y el poder compartir con usted un momento a través de la palabra del Señor. Me gozo, me alegro y deseo deleitarme en la palabra junto con usted, hermano. Por favor, yo le pido que pueda cerrar sus ojitos ahí donde está. Vamos a tomar un momento para orar, para presentarnos delante del Señor. Y en lo que yo estoy orando, hermano, usted también esté orando en su casa. Yo oro por la palabra y usted tenga la amabilidad, hermano, de poder orar por mi vida para que yo pueda poder bendecirle a través de la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Amén, hermano. Cerremos nuestros ojos. Papito lindo, Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque nos permites, Padre Santo, una vez más, Señor, el poder congregarnos de esta forma en la cual tú nos has permitido, Papito lindo, que desde ya hace tiempo estamos tomando, Padre, este momento, Papito lindo, y de esta forma el poder bendecir tu nombre, Padre, a través de la palabra. Te damos gracias, Señor. Permite, Papito lindo, que tu palabra llegue a nuestros corazones, Padre, que ahí donde mis hermanos están en sus hogares, Padre Santo, seas tú hablándoles. Señor, que el Espíritu pueda llegar a sus vidas, Papito lindo, y en sus corazones, Padre, ellos puedan, Señor, recibir esta palabra, Papito lindo. Pon atento nuestros oídos, Padre Santo, y nuestro corazón y nuestro espíritu también, Señor, a recibir, Papito lindo, tu palabra, Padre Santo. Te damos gracias, Señor. Permítenos el poder compartir este momento y bendecir tu santo nombre. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Amén, amada iglesia del Señor. Yo deseo el poder trasladarle esta palabra que el Señor ponía en mi corazón, hablando con respecto a la voz del Padre para la amada. Amén, amada iglesia, en este momento, en este tiempo que hemos estado viviendo, yo deseo el poder hacerle llegar o que en su corazón usted pueda recibir lo que el Padre puso en mi corazón. Hablando con respecto a la voz del Padre, amado hermano, usted se recuerda que nuestros pastores nos han enseñado de que cada uno de nosotros o incluso ellos como ministros tienen un código, si lo podemos ver así, en la voz de ellos, lo cual es reconocido en los ambientes espirituales. Y quiero decirle, hermano, que así es como un código el que nosotros escuchamos, el que percibimos en nuestro corazón a través de la voz cuando el Padre nos habla. Y quiero decirle, hermano, que estamos en un tiempo en la cual la voz del Padre se está manifestando en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él está hablando a su amada. De una u otra forma el Padre ha estado tomando el tiempo y el momento para poder bendecirnos a través de su palabra. Vamos a ver, hermano, de qué forma el Señor desde el inicio de la creación ha estado hablándole a la humanidad. Hasta en estos tiempos Él ha estado manifestándose y tratando de que nosotros recibamos la palabra. Amada iglesia, yo a manera de introducción quisiera entrar con esto, hermano. Usted sabe, hermano, que la palabra nos enseña de que el Señor muchas veces es necesario que lleve a su amada al desierto para que la amada pueda escucharle. A veces, hermano, por X o Y razón en lo que estamos viviendo, hay muchas cosas que nos pueden sacar de contexto o que nos pueden extraviar o que pueden robar nuestra atención. Y a veces es necesario que el Padre nos lleve al desierto para poder nosotros entender lo que Él nos quiere decir o lo que Él está diciéndole a su amada en este momento. Amén. Vamos a ingresar, hermano, a la palabra del Señor. Yo tomaba este versículo para poder bendecirle y poder decirle, hermano, de que en la palabra del Señor nos deja ver en Jeremías 7:1, dice: palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo. 7:2, párate a la puerta de la casa del Señor y proclama ahí esta palabra y di. El Señor hablándole a Jeremías para que él pudiera exponer esta palabra, dice: oíd la palabra del Señor todos los de Judá, los que entráis por estas puertas para adorar al Señor. Amén. Mira, hermano, ahí nos hace una connotación de que es necesario que nosotros prestemos nuestros oídos a la palabra del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor le dice a Jeremías: y dile al pueblo, oíd.
Y es lo que el Señor nos está diciendo en este momento. Pueblo amado, oíd, presta tu oído a lo que el Señor está diciendo. Presta tu oído a lo que el Espíritu Santo desea trasladarnos. ¿Por qué? Si nos damos cuenta en el 7:3, dice, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, enmendad vuestro camino y vuestras obras, y haré morar en este lugar. ¿Sabe, hermano? Acá el texto de la palabra y el contexto nos habla de la gran maldad que había en el pueblo de Israel, de que ellos se habían extraviado tras ídolos, que estaban tras otros baales y de que habían hecho muchas aberraciones delante del Señor. Pero yo voy a extraer estos versículos específicamente con las palabras que le he enmarcado, con la palabra oíd, a manera de figura, para que el Padre nos haga entender esto, de que nosotros necesitamos oír, hermano. Yo no sé cuánta atención usted ha puesto, hermano, o se ha tomado la delicadeza de prestar más que sus oídos, prestar su corazón a lo que el Padre está hablando, o prestar su oído a lo que el Espíritu está diciendo. ¿Por qué, hermano? Porque nos dice oíd. Vamos a avanzar para que, mire, la palabra oíd específicamente en este versículo nos habla del hebreo 80-85, que es Shamá. Y yo tomé esta definición, hermano, y resalté ciertas definiciones ahí que están en el conglomerado de esta definición, de que es oír inteligentemente. Mire, hermano, si volvemos, creo que cometí aquí un pequeño detalle, pero quería volver acá a Jeremías, hermano. Mire, dice, oíd la palabra del Señor. Y si nos damos cuenta, es oír la palabra del Señor, pero inteligentemente. O sea que va más allá de que usted, hermano, con el perdón que usted se merece. Hermano, va más allá de que usted tome su teléfono y se ponga a ver la prédica. Va más allá de que usted ponga su televisión o ponga su tablet o el dispositivo que usted tenga, de poner la prédica y usted seguir con sus quehaceres, hermano. Dice, hay que oír la palabra del Señor, pero inteligentemente. Prestar nuestros oídos de una manera inteligente. ¿Por qué, hermano? Porque si solo lo ponemos para que nos vean conectados, no lo estamos haciendo de la forma adecuada o lo que el Señor nos está pidiendo. Porque si tomamos en cuenta lo que es Shamá, que es oír inteligentemente, va más allá de poder solo darle play a algo, sino que inteligentemente es aquello de que yo tomo mi cuaderno, es un ejemplo, hermano, mi Biblia, y estoy corroborando lo que el hermano que está predicando o lo que mi pastor está predicando, lo estoy corroborando y lo estoy recibiendo en mi corazón. Eso es oír inteligentemente, o prestar nuestros oídos para que lo que nos están diciendo realmente haga mella en nuestro corazón, realmente quede grabado en nuestro corazón y no solo lo escuchemos hoy y mañana se nos olvide. Eso es oír, pero no es oír inteligentemente. Pero avancemos, hermano. Dice la palabra de acá, Shamá, dice también es advertir. Mira, hermano, durante mucho tiempo, durante el Señor, estos años que han pasado, incluso desde la creación, hermano. Por ejemplo, yo le hablo de mi vida desde que recibí al Señor Jesús en mi corazón. Todos estos años que han pasado, el Señor siempre ha estado con la palabra de advertirme. Y es lo que le estoy diciendo en este momento, hermano, que el Señor siempre nos está advirtiendo. Él siempre nos está queriendo llamar la atención para que nosotros podamos avanzar. ¿Por qué, hermano? Porque mire, si prestamos nuestros oídos y escuchamos la advertencia del Señor, entonces vamos a poder hacer lo que resalté aquí en el 7:3, que dice, enmendad vuestros caminos y vuestras obras. O sea que si escuchamos inteligentemente y escuchamos la advertencia del Señor, vamos a poder enmendar nuestros caminos. Yo no sé, hermanos, si tal vez la forma en que hasta este momento usted ha estado caminando
¿Ha sido de la mejor forma o usted ha caminado en santidad y correctamente, que es lo óptimo, lo que deberíamos estar haciendo? Pero si no, hermano, la palabra nos llama a que pongamos nuestro oído presto, que pongamos atención para poder enmendar o poder cambiar lo que hemos estado haciendo mal, hermano. Porque déjeme decirle, hermano, de que muchas cosas de nosotros, los seres humanos, lamentablemente, caminamos fuera a veces de la voluntad del Señor. Nos vamos fuera de lo que el Señor está deseando que nosotros hagamos. Pero avancemos, hermano. Dice convocar. Esta palabra shama, que está ligado con el oír, o que es una definición del oír, es de convocar. El Señor nos está convocando, hermano. Pero si usted no oye, no estamos, o yo no oigo inteligentemente, no voy a poder escuchar la convocatoria del Señor. Y el Señor nos está convocando, hermano. ¿A qué nos estará convocando el Señor, hermano? A que enmendemos nuestro camino. A que vuestras obras sean enmendadas, porque a veces obramos mal, hermano. Obramos de una forma errónea, sin sabiduría del Señor. Pero si nosotros le prestamos atención a la palabra, entonces vamos a escuchar la convocatoria del Señor, que nos está convocando a un pueblo lleno de santidad, a un pueblo que busca su rostro, a un pueblo que no se deja vencer, a un pueblo que escucha inteligentemente. Porque si no escuchamos inteligentemente, perdone que se lo repita tanto, hermano, si no escuchamos inteligentemente o no discernimos lo que estamos escuchando, probablemente podamos escuchar alguna palabra de error. ¿Por qué, hermano? Porque si no, no vamos a recibir. Por ejemplo, yo le pudiera leer acá todas las definiciones que tengo. Dice: advertir, anunciar, atención, atender, atentamente, atento, conceder, consentir, contar, convenir, convocar, dar oídos, decir, declarar, discernir, divulgar, dócil, entender, entendido. Ahí lo voy a dejar, hermano, porque son muchas definiciones, pero lo que yo le marqué es de que debemos de oír inteligentemente, escuchar la advertencia del Señor, hermano, porque a veces en nuestro caminar, se lo regreso, cuando caminamos o vamos caminando como el Señor no le agrada, hermano, el Señor siempre nos está advirtiendo constantemente. Déjeme decirle eso. El Señor constantemente nos está advirtiendo y nos está diciendo: hijo mío o hija mía, no es de la forma en que estás caminando, no es de esa forma en que tienes que dirigir tu vida. Y el Señor nos está advirtiendo. Pero si nosotros no prestamos nuestro oído de una manera inteligente, vamos a hacer caso omiso a lo que el Señor nos está hablando. Y el Señor desde su creación ha estado Él ministrando con su voz. Desde que Él hizo la creación, Él ha estado ministrando a través de su voz. Para que dice que las ovejas reconocen la voz de su pastor y lo siguen. Y por eso el Señor nos está ministrando constantemente con su voz. ¿Para qué? Para que podamos seguirle, para que no nos extraviemos. Amén. Debemos de enmendar vuestros caminos y vuestras obras. Hermano, ¿de qué forma hemos estado obrando? Yo no sé si usted se ha tomado el tiempo, hermano, de ahora que está en casa. O tal vez muchos, por ejemplo, yo salgo a trabajar, hermano, pero estoy en mi casa más tiempo de lo que antes estaba. Por ejemplo, hermano, yo no sé si usted se ha tomado la molestia de poder ver en qué estaba equivocado en su casa, o en qué usted actuaba mal, y si ya lo enmendó, hermano, y si no, es un buen momento para hacerlo, hermano, porque el Señor nos está llamando la atención a través de su palabra y nos está advirtiendo, hermano. Por ejemplo, yo acá saqué esta otra definición, que es del Hebreo 18:70, que es Derek. Específicamente hablando de caminos. Mire, hermano, dice Derek del Hebreo 18:69, está ligado con el 18:69, camino, figurativamente curso de vida o modo de accionar. A menudo adverbio, asunto, calzada, camino, carrera, conducir, asunto, conducta,
corredor, costumbre, curso, dar, encrucijada. Acá lo voy a dejar. Mire, hermano, yo le entresaqueo, le remarqué en otro color estas palabras. Específicamente, hermano, yo tomé esto. Mire, figurativamente, curso de vida o modo de accionar. El Señor, ¿qué nos está dando a entender acá, hermano? Es de que, perdón, hermano, que la falta de costumbre. De que nosotros, hermano, debemos de enmendar vuestro camino, dice aquí, pero si lo ligamos con la definición de Derek, que nosotros debemos de enmendar, hermano, nuestro curso de vida. ¿Cómo hemos estado actuando hasta el día de hoy? ¿Cómo hemos estado caminando? ¿Cómo accionamos ante las cosas que han estado pasando? ¿Cómo accionamos? Porque mire, hermano, hay muchas cosas que nos suceden día a día a nosotros, los hijos de Dios. Yo no sé, de repente usted está en su hogar y ha tenido inconvenientes con sus hijos, ha tenido inconveniente con su esposa. ¿Cómo ha sido su accionar ante ello? Antes tal vez su accionar era como se iba 8 horas al trabajo. Ya cuando yo regrese todo va a estar bien. O ya cuando yo regrese del trabajo, por ejemplo, es un ejemplo, con el perdón de las hermanas, ¿no? Ya cuando yo regrese del trabajo, ya no sé cómo usted se expresa, pero ya cuando yo regrese del trabajo, ya a esta mujer se le ha pasado el coraje. Esa es una forma de accionar ante un problema, pero ahora que usted está en casa, hermano, ¿cómo ha accionado ante esos problemas? Cuando su esposa se molesta, ¿cómo es su accionar? Y hermano, el Señor nos está dando oportunidades para poder enmendar eso. ¿Para qué? Para poder estar listos para la convocatoria que el Señor está pronto a hacer. Y todos estamos en esa convocatoria, hermano. Pero el punto es, ¿cuántos estamos oyendo inteligentemente lo que el Señor está diciendo? Puede ser que usted escucha que desde este púlpito o incluso en los discipulados le envían material en el cual le dicen el Señor, el Señor, el Señor, que estemos preparados, que el Señor viene, y puede ser que dejamos de oír inteligentemente cuando dijimos, ya me aburrió esto. Tal vez usted no lo dijo con sus palabras, pero con su accionar sí lo hizo. El punto es de que cómo son nuestras acciones delante de los problemas que hemos tenido. Cómo accionamos delante de lo que estamos viviendo el día de hoy. ¿Cuál es su afán, hermano? ¿Qué es lo que le ha robado la atención? ¿Qué es lo que usted ha puesto en primera plana antes que al Señor? Porque a veces así lo hacemos, hermano. Yo le comentaba la otra vez que me daban la oportunidad de poder bendecirlo, hermano, de que a veces uno ahorita con todo lo que se está viviendo, uno puede decir, no tengo para comer, hermano. Tal vez ese es su acción, su afán, de que usted necesita, hermano, para poder proveer para los suyos. Pero, hermano, usted confía en el Señor, que el Señor es fiel. Él es fiel, hermano, y hasta el día de hoy, mire, muchos de nosotros estamos, dijo nuestro pastor, la misericordia del Señor se ha manifestado, y muchos allá estamos un par de libritas pasaditos de la voluntad del Señor. En este tiempo que hemos estado en casa, nos han sobrealimentado, porque no nos han alimentado, nos han dado más de lo que a veces necesitamos. Pero avancemos, hermano, porque acá el tiempo va deprisa. Dice manifestaciones, específicamente hablando de las manifestaciones de la voz del Señor. ¿Cómo entendemos, hermano, que antes que el Señor Jesús, nuestro amado, viniera acá a la tierra, el Padre, su trato específico era con Israel y hablaba con su pueblo? Vemos, aquí tengo unos ejemplos yo de cómo el Señor hablaba con su pueblo, con los profetas, con los que Él había designado para que fueran la voz de Él. Vemos el gran ejemplo que tiene Moisés con Aarón, que Moisés le dice al Señor, yo no puedo hablar, soy tartamudo, y que le dice el Señor, pues Aarón va a ser la voz. Y así vemos que el Señor, porque mire, hermano, si nuestro Padre amado, yo sé que lo puede hacer, pero si viene y nos habla, hermano,
y no conocemos ese código de voz, no vamos a hacer caso. O hasta nos podemos desmayar, hermano, porque se imagina usted una voz así tan gloriosa que le hable. Pero el punto que le quiero dar a entender, hermano, o el ejemplo que trato de hacerle llegar, es de que el Padre, nuestro amado Dios, se ha manifestado con su voz a través del Hijo, a través del Espíritu Santo y el día de hoy a través de los ministros. Que estamos viendo un sinergismo que el día de hoy se manifiesta el Espíritu Santo y los ministros, o sea, como un sinergismo, pero el Espíritu Santo sigue hablando a la amada, pero hoy lo transmiten los ministros. Los que ya nos han enseñado, hermano, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Amén. Las manifestaciones de la voz del Padre para el tiempo que hemos estado viviendo. Por ejemplo, hermano, el Hijo. Usted, hermano, se recuerda en Efesios 4:11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mira, hermano, o sea que la voz del Señor se manifiesta en el Hijo y el Hijo lo traslada a sus discípulos. Y entonces ya son constituidos los ministros, los que hoy nos bendicen a través de la palabra. Y es la misma voz del Señor, solo que hablando con respecto a un código que nosotros podemos entender. Por ejemplo, hermano, yo le voy a poner un ejemplo. Amén, para los hermanos que se imagina que el día de hoy o mañana nuestro amado pastor le llame, hermano. Yo le apuesto que usted reconoce la voz de él. Bueno, si usted es oveja de este redil, hermano. Porque si llama a un hermano XY no lo va a reconocer, pero por ejemplo, hermano, yo le digo, si mi pastor o nuestro pastor, lo meto en esto, nos llamara, hermano, yo le aseguro que le reconocemos la voz, porque hemos escuchado esa voz y nos ha sido de bendición. Y así es, hermano, como el Hijo, entonces él constituyó o instituyó los ministerios para bendición de nosotros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, la voz del Señor manifestada a través del Hijo, bendiciendo a los ministros y los ministros bendiciendo a la amada. Pero es la voz del Padre, amén. Es lo que el Señor, ¿qué decía nuestro Señor Jesucristo? Si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Si habéis oído al Hijo, habéis oído al Padre. Y si habéis oído al Hijo, y el Hijo constituyó ministros. Y si oímos a los ministros, oímos al Padre. Pero ¿qué hay si no lo estamos haciendo? ¿O qué hay si sí lo hacemos, pero no lo hacemos con un shamá? No lo hacemos de una manera inteligente. Entonces estamos de cierta forma desperdiciando la voz del Señor y podemos caer al punto de ya no escuchar al Señor, sino escuchar una voz de error. Porque usted recuerda, hermano, que a veces el enemigo se disfraza o se viste como ángel de luz. Y si nosotros le ponemos más atención a esa voz, estamos fallando, hermano. Pero avancemos. La voz del Espíritu a través de la iglesia, o cuando se manifestó a la iglesia de Filadelfia. Amén. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3:11, el 3:12 dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Apocalipsis 3:13. Mire, hermano, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Yo saqué ustedes saben, hermano, que cuando el Espíritu le habla a las iglesias o el apóstol
Juan empezó a escribir Apocalipsis, hermano, y específicamente él dice, y el ángel o el Espíritu del Señor le escribe a la iglesia y empieza a disertar, hermano, pero lo que me llama la atención que en cada una de las iglesias, en el último versículo, cuando él le habla, dice, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, hermano, que un shamá inteligente, un oír inteligente indica de que podemos oír lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Yo no sé si usted se ha tomado el tiempo para escuchar lo que se nos ha estado transmitiendo, hermano. Por el entorno que estamos viviendo, de esta situación de la pandemia que se está viviendo, o de lo que estamos viviendo el día de hoy, de que ciertos horarios restringidos, entendemos de que estamos en una situación complicada y muchos dicen, es tiempo, ya son los tiempos finales, pero el punto es de que todos lo saben, pero ¿cuántos lo están haciendo de una forma inteligente? El poder consagrarse, hermano, el poder vivir para el Señor, el poder cambiar tu caminar día con día, tu accionar. Si ayer fallamos, hermano, hoy tenemos una nueva oportunidad para poder cambiar. Está bien, ayer pecó, lo entendemos, pero hermano, cambie o cambiemos, pues. Yo también me meto en eso, hermano. Si ayer fallamos, hermano, hoy tenemos la oportunidad de poder ser diferentes. Cambiemos, accionemos en pro de las advertencias o en pro de la palabra del Señor. Yo sé que suena un poco extraño o raro o un poco tosco el poder decirle que el Señor nos advierte, pero hermano, le estoy diciendo que el Señor nos hace llamadas de atención diciendo, acciona en pro de mí, o sea, accionemos en pro del Señor, vamos, avancemos hacia Él. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mire, hermano, yo antes de poder ingresar al siguiente punto, quiero decirle, hermano, de que el Señor siempre ha estado hablando a través de los siervos, en el antiguo tiempo, a través de los profetas, a través de todo lo que Él instituyó, cuando ya vino nuestro Señor Jesucristo, a través del Señor Jesucristo, cuando Él se fue y dejó instituidos los ministros, a través de los ministros, a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que aconseja a la iglesia, hermano, es el que nos ayuda, amén, y es la voz del Señor, dirigiéndonos, hermano. Cuando usted escucha una voz, hagamos de cuenta, hermano, de que usted está con los ojos vendados y escucha la voz de su pastor que le dice a la derecha, usted por ende se va a ir a la derecha. Si le dice su pastor a la izquierda, usted se va a la izquierda, hermano. Pero ¿qué hay si usted tiene los ojos vendados y decide no escuchar a nadie? Y así están muchos, hermano, con los ojos vendados, con unas vendas mágicas, una ceguera espiritual, y el pastor hablándole, diciendo, hermano, cambie, hermano, avance, hermano, hacia la derecha, hermano, hacia la izquierda. Ya me estoy confundiendo, pero yo estoy haciéndolo porque usted está enfrente de mí. Amén, pero el punto es de que nosotros debemos de escuchar, hermano, la voz del Señor. El Señor está interesado en que escuchemos su voz. Durante mucho tiempo Él ha estado hablando. Muchos años. Por ejemplo, hermano, yo cuando me entregué al Señor, o cuando me acerqué al Señor, o Él me acercó en su misericordia, llevaba 17 años el Señor hablándome, yo no había querido entender, o sí escuchaba, porque todos hemos escuchado. Mire, usted háblele a cualquiera que le diga que no ha recibido al Señor Jesús en su corazón, pero déjeme decirle que Él ha escuchado, pero no ha prestado su oído o no ha escuchado inteligentemente de la forma en que el Señor nos pide. El punto es de que yo pasé, hermano, como 17 años escuchando del Señor, pero no inteligentemente. No presté mi oído a lo que el Señor decía. ¿Cómo poder darle a entender esto, hermano? Es de que nosotros, hermano, seamos sensibles a la voz del Señor. Tal vez muchos de nosotros, hermano, ya fuimos llevados al desierto. Y usted el día de hoy está pasando una situación incómoda o difícil. Pero déjeme decirle, hermano, porque el Señor le quiere hablar. Yo me topé con un versículo, hermano, donde decía de que por el exceso de carne en nuestro oído, hablándole el Señor al pueblo de Israel,
por el exceso de carne en su oído, era que ellos no prestaban o no ponían atención a lo que el Señor les decía. Mire, hermano, yo estaba leyendo en el libro de Éxodo, hermano, antes en el capítulo 19, antes de que dieran los mandamientos, hermano, el Señor le había hablado a Moisés y le dice: Moisés, consagra al pueblo 3 días, que se, pongámoslo en nuestras palabras al día de hoy, que se bañen, que se limpien, que se rasuren, para los que son así con barba, que se guarden en santidad 3 días y 3 noches, porque yo les quiero hablar. ¿Y cuál fue el punto, hermano? De que el Señor se empezó a manifestar y dijo que iba a hablar con ellos. ¿Y qué fue lo que ellos respondieron cuando Moisés les dijo: miren, después del tiempo de consagración, Moisés le dijo que el Señor nos va a hablar? Y ellos dijeron: no, es que nosotros tenemos miedo, dijeron. Porque en el monte dice que se escuchaban estruendos, se miraban las nubes, se miraba la gloria del Señor y ellos tuvieron miedo, hermano. Nosotros, hermano, si no nos consagramos al Señor, el miedo se va a apoderar de nosotros y dejamos de oír la voz del Señor, o dejamos de oír la voz del ministro que nos está guiando. Si el miedo ingresa a nuestro corazón. ¿Y el miedo por qué viene, hermano? A veces porque estamos mal. Yo tengo miedo de acercarme al Señor. ¿Por qué? Porque sé que estoy mal. O sea, y si nosotros, hermano, no nos consagramos, no nos entregamos al Señor en santidad, no nos vamos a poder acercar a Él. ¿Y cómo anhelamos nosotros, hermano, que la voz del Señor sea para nosotros que somos la amada, o deseamos estar dentro de ese círculo o estar dentro del vestido de la amada, hermano? Si tenemos miedo y no queremos escuchar el día de hoy, no vamos a poder formar parte de ello. Por lo tanto, hermano, yo estaba leyendo de que entonces viene y el Señor tuvo que hablar solo con Moisés. El Señor quería hablar con todo el pueblo, pero no, el pueblo no estuvo dispuesto a escuchar al Señor. El día de hoy, hermano, nosotros, ¿será que estamos dispuestos a escuchar al Señor? Porque la voz del Señor está ahí latente, constante. Pero nosotros estamos dispuestos, o podemos prestar nuestros oídos a lo que el Señor nos quiere decir. Amén, hermano. Mire, hay varios ejemplos. Usted se recuerda, hermano, en el libro de Génesis, cuando el Señor, Adán, Eva, se comen el fruto, usted se recuerda de ello. Dice que la voz del Señor se paseaba sobre el huerto todo el tiempo, y ellos estaban acostumbrados a escuchar la voz del Señor. Entonces viene el Señor y empieza a llamar a Adán. Mire, hermano, el punto no es que Adán se haya, el punto que quiero tomar es la voz del Señor. Porque Adán se escondió, ¿por qué? Por el pecado. Y el Señor le dice, y empieza a llamarlo, porque la voz del Señor dice que se paseaba en los aires. Y en todo el huerto se escuchaba la voz del Señor. O sea, que ellos estaban acostumbrados a escuchar al Señor. Pero entonces cuando se escondieron y dejaron de escuchar inteligentemente, el pecado llegó a ellos. O sea, llegó el pecado y automáticamente el miedo los hizo esconderse. Y esconderse, o el querer taparse los oídos para no escuchar al Señor. Vemos ahí, hermano, un claro ejemplo de que a veces nosotros nos escondemos de la voz del Señor. No se diga de la presencia, hermano, pero la voz del Señor está en todo lugar. Porque, hermano, cuando usted le da play a lo que se pone acá a las prédicas, ahí está la voz del Señor. Pero necesitamos escucharlo de una forma inteligente. Y así vemos varios ejemplos, hermano, en la palabra del Señor. Por ejemplo, vemos, hermano, a Balaam. Dice que el espíritu, usted sabe la historia, hermano, que la burrita de Balaam escuchó al ángel o vio al ángel, y Balaam ya no lo veía ni lo escuchaba. ¿Por qué? Porque él estaba afanado por otras cosas. Él estaba afanado, si lo vemos así, por el dinero.
¿Y por qué le estoy yo poniendo cada uno de estos ejemplos, hermano? Porque probablemente nosotros estemos afanados o estemos siendo incomodados por cada una de estas cosas, por el temor, por el pecado, por el afán al dinero, por el querer hacer más de lo que tengo, o por querer, no sé, hermano, cuál sería su afán, pero por el querer tener más allá. Y hermano, por eso yo le pongo estos ejemplos, para que nosotros revisemos nuestro campamento, revisemos nuestra vida y veamos cuál es el accionar de nuestra vida día con día, hermano. Avancemos. Voy a entrar a esta área ya, hermano, para empezar a descender y poder dejarle esto en su corazón. Amén. Jeremías 7:23 dice: sino que esto es lo que les mandé, diciendo: escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Andaréis en todo camino que yo os envié para que os vaya bien. Mire, hermano, estamos en un momento en el cual, de cierta forma, la situación o lo que estamos viviendo está complicado. Pero si ponemos atención a la voz del Señor, hermano, nos va a ir bien. Nos va a ir bien, hermano. Si no nos alejamos del Señor, nos va a ir bien. Porque hoy estamos expuestos y si lo vemos así, propensos a poder alejarnos del Señor. Pero si escuchamos su voz, hermano, nos va a ir bien. Si usted escucha al ministro de esta casa, hermano, le va a ir bien. Ay, hermano, pero es un ejemplo. Ay, hermano, pero mi casa se está cayendo a pedazos. Pero, hermano, si usted escucha al ministro, le va a ir bien. Porque, mire, hermano, yo sé que en el alma uno a veces, el alma se pone retrechera y pasan un montón de cosas y uno dice: lo que me pasó, esto, lo otro, y usted se pone a enumerar todas las cosas malas que le han pasado, hermano, y no le alcanzan los dedos de la mano ni de los pies. ¿Pero por qué? Porque nuestra alma se enfoca en eso. Usted se recuerda un ejemplo que un día nuestro pastor nos puso, hermano, de que había, si no estoy mal, había una hoja en blanco y había un puntito. Y todos en realidad, como era una hoja en blanco, nos enfocábamos en el puntito, pero no nos enfocábamos en todo lo que había alrededor. Y eso es lo que pasa muchas veces a nosotros, hermano. Nos enfocamos en el puntito, en los problemas, y no nos damos cuenta de todo lo que el Señor está haciendo, hermano. Y mire la promesa, para si escuchamos su voz inteligentemente o atentamente, dice: sino que esto es lo que les mandé. El Señor hablándole al pueblo de Israel, o a Judá específicamente: escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y andaréis en todo camino que yo os envié para que os vaya bien. Mire, hermano, si le prestamos atención al Señor, nos va a ir bien. Nos va a ir bien, hermano. Mire, hermano, dice Éxodo 19:5: ahora pues, si dieres oído a mi voz, el Señor hablándole al pueblo de Israel, y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Mire, hermano, especial tesoro del Señor si prestamos nuestro oído a su voz, a su palabra. Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea, nuestro afán es una nada, se queda un poco delante del Señor. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Mire, hermano, estas son las palabras que el Señor le dice a usted el día de hoy. Que si prestamos nuestro oído a su voz y guardamos su pacto, somos su especial tesoro. Si prestamos nuestro oído a su voz, hermano, vamos a escuchar la trompeta. Con esto quiero terminar, hermano. Si nuestro oído está atento a lo que el Señor está diciendo, vamos a escuchar la trompeta del Padre. Si nuestro oído se ejercita en la palabra, vamos a escuchar la trompeta.
Yo deseo, hermano, anhelo escuchar la trompeta para cuando la novia sea levantada. Pero ¿cuál es el requisito, hermano? El poder estar ejercitando nuestro oído. ¿De qué forma? Con un shamá, escuchando inteligentemente. Porque cuando uno escucha inteligentemente, hermano, tiene la habilidad o la capacidad de poder desechar lo que no viene de Dios. O de poder desechar lo que el enemigo disfrazó. Porque déjeme decir, hermano, en este tiempo hay un bombardeo tremendo. Tanto a través de las redes sociales como a través de los compañeros de trabajo, a través de donde usted se mueve hay un bombardeo tremendo. Pero si escuchamos inteligentemente, vamos a poder desechar lo que no es de Dios, o vamos a poder desechar aquellas palabras que tal vez solo vienen para dañar tu alma. ¿Por qué? Si lo hacemos inteligentemente, vamos a hacer el tesoro de Dios, hermano. La voz de la amada. La voz del amado. Todo conlleva a poder oír. Especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Mire, hermano, cuando seamos levantados, glorioso, hermano. ¿Por qué? Porque entonces el Señor puede poner sus ojos sobre la tierra y ver ese especial tesoro y desearlo, atraerlo, levantarlo. Pero ¿de qué forma vamos a hacer su tesoro? Escuchando su voz. Porque si no escuchamos su voz, hermano, ¿de qué forma vamos a escuchar la trompeta? ¿O de qué forma vamos a escuchar las trompetas? Empecemos por algo tan básico, hermano. Si usted no hubiera escuchado la voz del Señor cuando estaba, no lo quiero meter a usted en ese problema, pero mire, hermano, si yo no hubiera escuchado la voz del Señor cuando estaba hundido en el pecado, hermano, no estuviera acá, no tuviera la oportunidad de poder el día de hoy decir que quiero escuchar la voz o quiero escuchar la trompeta final o quiero escuchar la trompeta cuando la iglesia sea levantada. ¿Por qué? Todo empezó con el poder escuchar lo que el Señor decía cuando yo estaba en medio del pecado. Pero si usted no lo hace inteligentemente, hermano, porque ya está bien que cuando estábamos en el pecado escuchamos la voz del Señor, probablemente no de una forma inteligente, pero la escuchamos y venimos al Señor. Pero tenemos que avanzar, hermano, tenemos que caminar. No nos podemos quedar estancados ahí donde estábamos al principio, sino que avanzamos. Y entonces el Señor, que nos dice el día de hoy, escuchemos inteligentemente. Escuchemos de la mejor forma, para que el Señor y nuestro oído esté ejercitado para cuando el Señor nos hable. Para cuando el ministro declare una palabra o cuando el ministro dé una bendición y nosotros podamos recibirla en nuestro corazón. Porque si lo recibimos, si no lo recibimos en nuestro corazón es porque no hemos estado prestando nuestro oído de la mejor forma o de la forma que el Señor ha querido. Amén, amada iglesia del Señor. Yo los bendigo. Ahí donde usted está en su casita, le quiero decir, hermano, qué bueno el poder tomar este tiempo para poder compartir. Yo deseo de todo corazón, hermano, de que usted ahí donde está, la bendición llegue. Bendiga y que la bendición pueda alcanzarlo a usted, alcanzar a su familia, alcanzar a todos los que están en su hogar y que usted y yo podamos un día no muy lejano escuchar la trompeta cuando la amada sea levantada. Amén. Lo bendigo, hermano. Cierre sus ojitos ahí donde está en casa. Papito lindo, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la palabra que nos permite, Señor, el poder compartir con tu amada, con la iglesia. Permite, papito lindo, que de hoy en adelante, Padre, si no lo estábamos haciendo bien, papito lindo, lo podamos hacer de la forma en que tú has querido, papito lindo, que lo hagamos, Padre Santo, el poder escuchar tu palabra de una manera inteligente, papito lindo, de una manera, Padre, la cual nuestro corazón la pueda recibir y nuestro espíritu también, Señor, pueda recibir tu palabra, papito lindo, y que podamos deleitarnos en ti, Señor, en tu voz, papito lindo, que podamos escuchar, Padre, la voz de los ministros, Padre Santo, la voz del Espíritu
Espíritu, a través de la boca de los ministros, papito lindo, que nos bendicen, Señor, a través de tu palabra también, papito lindo. Te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre, Padre de gloria. Amén y amén.